tenemos la conflictividad de que se acaba de firmar un convenio colectivo y a los 2 días de firmar el convenio colectivo por las organizaciones de siempre, con congelaciones salariales, con blanqueos de contratos eventuales y con una paga por asentismo individual, la cual penaliza gravemente a los enfermos, pues ahora nos encontramos a la vuelta de la esquina que nos firman un ERTE para 9.163 personas. Cada 4 años, o 6 o 8, depende de lo que salga, salen unos pliegos de un concierto en donde se ponen unas condiciones en las cuales unas empresas concursan para conseguir el mayor beneficio del servicio. Entonces, tienen que poner una serie de medios y de personal. Normalmente, y esto es lo que está ocurriendo en Castilla y León, estos servicios no se cumplen, el personal no es el contratado e incluso lo que debería haber dentro de una ambulancia no es el que está ofertado, con lo cual los ciudadanos no tienen el servicio que pagan. Yo me imagino que estoy aquí para contaros que el 26 de abril de 1986 hubo uno de los mayores accidentes nucleares de la historia en Chernóbil. Y todos los años, el 26 de abril, recordamos lo que ocurrió en Chernóbil para que sobre todo no se nos olvide que en España tenemos centrales nucleares y que hemos permitido se las alargue el permiso de explotación. En Renault ahora mismo tenemos la conflictividad de que se acaba de firmar un convenio colectivo y a los 2 días de firmar el convenio colectivo por las organizaciones de siempre, con congelaciones salariales, con blanqueos de contratos eventuales y con una paga por asentismo individual, la cual penaliza gravemente a los enfermos, pues ahora nos encontramos a la vuelta de la esquina que nos firman un ERTE para 9.163 personas. Renault se escuda en una crisis que hay a nivel mundial de falta de componentes electrónicos y eso pues repercute sobre la fabricación de los vehículos. Es la excusa que nos pone, pero vamos, desde CGT consideramos que las faltas de previsión de la empresa en su abastecimiento no las tienen que pagar los trabajadores con su salario. El problema que tendrían los trabajadores o trabajadoras que entraran en el ERTE es que van a consumir la parte de prestación que han ido generando a lo largo de su estancia en la empresa. Para los trabajadores, por ejemplo, eventuales, que vienen a trabajar un año a la factoría y en una plantilla de 9.000 y pico estamos hablando de más de 3.800 eventuales, les va a afectar de una manera considerable. Resulta que si se van de ERTE, cuando terminen de trabajar aquí, no van a poder generar paro obrero, porque han consumido parte de su prestación. Desde CGT pedimos la aplicación del artículo 30 del Estatuto de los Trabajadores, que dice que si el empleador no puede darte trabajo, pues te puede enviar a tu casa y seguir pagándote el salario, porque la organización del trabajo corre a cuenta de la empresa, no del trabajador. Este ERTE se ha firmado hasta el 30 de septiembre. No sabemos si a partir de esa fecha va a seguir habiendo ERTE, vamos a retomar la actividad normal de las fábricas. O sea, estamos en incertidumbre ahora mismo. Estamos totalmente en contra del ERTE. Hay otras medidas las cuales se pueden aplicar, como bajada de ritmos y dícese en factorías donde no afectan para nada a los microchips que montan los vehículos en terminación de la fábrica de vehículo, y entonces no tendríamos por qué aplicar un ERTE. Primero hay que decir que todo esto ha sido muy rápido. O sea, la empresa nos convocó el lunes y ayer jueves ya estaba firmado el expediente de regulación de empleo, con lo cual no nos ha dado capacidad de respuesta en el tiempo. Hemos tenido que analizar toda la documentación que nos ha aportado, la memoria explicativa, y ayer los sindicatos SUGET y comisiones decidieron firmar. Hay que recordar que el plazo para negociar un ERTE es de 15 días y esto lo han resuelto en 3 días. Entonces, bueno, a partir de ahí estamos en conversaciones con nuestro servicio jurídico para que analice estos hechos y ver si podemos tirar el expediente de regulación abajo. Lo que sí que nos han comentado desde el servicio jurídico es que una vez que un expediente de regulación
va con acuerdo, porque lo han firmado UGT Comisiones y la Confederación de Cuadros, es casi imposible tirarlo abajo. Entonces, bueno, nosotros de momento estamos comunicando a los trabajadores la situación y no descartamos algún tipo de medida, pero bueno, primero hay que analizarlo todo bien. El problema del ERTE es que esto va a llevar a las personas a quedarse en casa, no cobrando su salario el 100%, y luego que en Renault a día de hoy seremos afecta a 1.900 personas, pero arrastra a las empresas externas y subcontratas que pueda ir dentro de Renault, y a lo mejor a grandes rasgos estábamos hablando de 30.000 personas a nivel de la comunidad. Lo que está claro es que ahora mismo, según están las cosas con la pandemia, la incertidumbre que hay, si a todo ello le sumamos las nuevas normativas antipolución, que la gente no sabe qué vehículo comprarse por la hibridación que está habiendo, la electrificación que está habiendo, pues todo ello cuenta que la gente no se está comprando vehículo, porque se tendría que decidir por una clase de vehículo que a lo mejor dentro de 3 años les dicen que no pueden sacar de su casa. Esto es producto del sistema en el que vivimos, o sea, un trabajador presta servicios para una empresa, esa empresa está subvencionada por el Estado, cuando la empresa decide parar su actividad, lo que hace es enviar al trabajador a su casa para que él mismo se pague su salario, con toda la prestación por desempleo que ha ido generando durante años de trabajo y de cotización. O sea, esto está montado de esa manera. Las empresas, cuando tienen beneficios, no reparten nada, se lo quedan todo y se lo reparten entre sus consejos de administración. Cuando las empresas tienen pérdidas, lo que hacen es socializarlas, y en este caso a costa de los trabajadores. Aquí no estamos hablando en que un Estado pueda ayudar puntualmente a una empresa que lo necesite y después esa empresa le devuelva esa ayuda en cómodas mensualidades a lo largo del tiempo. Aquí de lo que estamos hablando es que cuando una empresa le va mal, lo que pretende es que sean sus trabajadores los que paguen esa crisis. Y desde luego una organización como CGT no podemos admitir eso nunca. La situación en que quedarían las personas de las empresas externas o subcontratas va a ser una incertidumbre, porque no sabemos cuando volvamos a la normalidad en qué niveles vamos a estar, y en función de cómo esté Renault van a estar las empresas de alrededor, y ahora mismo no se sabe. Lo más importante de todo este entuerto es que al final los de siempre siguen ganando, que son las multinacionales, y todo va a costa de los trabajadores y de las arcas públicas. Nos gustaría resaltar el comportamiento de las organizaciones sindicales, comisiones obreras, UGT y Confederación de Cuadros, que en el día de ayer pregonaban que el acuerdo era muy bueno, que era un buen acuerdo para los trabajadores porque habían conseguido un complemento de hasta el 85% del salario bruto en una situación de ERTE. O sea, sindicatos que tendrían que defender a los trabajadores se están alegrando de que a los trabajadores se les mande a su casa a cobrar el subsidio por desempleo, porque han conseguido una pequeña cantidad económica a mayores. Eso nos parece lamentable, eso nos parece formar parte y ser cómplices de todo este juego de las grandes multinacionales, que lo que están haciendo es esquilmar los recursos públicos en todos los países. Cada 4 años, o 6 o 8, depende de lo que salga, salen unos pliegos de un concierto en donde se ponen unas condiciones en las cuales unas empresas concursan para conseguir el mayor beneficio del servicio. Entonces, tienen que poner una serie de medios y de personal. Normalmente, y esto es lo que está ocurriendo en Castilla y León, estos servicios no se cumplen, el personal no es el contratado, e incluso lo que debería haber dentro de una ambulancia no es el que está ofertado, con lo cual los ciudadanos no tienen el servicio que pagan. Yo me imagino que estoy aquí para contaros que el 26 de abril de 1986 hubo uno de los mayores accidentes nucleares de la historia en Chernóbil. Y todos los años, el 26 de abril, recordamos lo que ocurrió en Chernóbil, para que sobre todo no se nos olvide que en España tenemos centrales nucleares y que hemos permitido se las alargue el permiso de explotación. Somos un personal subcontratado. Las administraciones lo que hacen es una adjudicación de un servicio con empresas privadas o fondos de inversión para que presten este servicio básico esencial a la ciudadanía.
Cada 4 años, o 6 o 8, depende de lo que salga, salen unos pliegos de un concierto en donde se ponen unas condiciones en las cuales unas empresas concursan para conseguir el mayor beneficio del servicio. Entonces, tienen que poner una serie de medios y de personal. Normalmente, y esto es lo que está ocurriendo en Castilla y León, estos servicios no se cumplen, el personal no es el contratado e incluso lo que debería haber dentro de una ambulancia, cosa que hemos hecho saber desde CGT a la administración, no es el que está ofertado, con lo cual los ciudadanos no tienen el servicio que pagan. Están las ambulancias convencionales, están las ambulancias de emergencia. Las convencionales se dedican a llevar a gente pues, para distintas cosas, diálisis, rehabilitaciones, consultas, gente que no tiene movilidad, no tiene cómo acudir al centro de salud o al centro hospitalario, se les recoge, se les lleva a hacer pues, lo que necesiten y luego se les lleva de vuelta a su casa. Y luego por otra parte está el servicio 112, que es en el que yo trabajo como técnico de emergencias sanitarias, y bueno, pues estamos para hacer urgencias que reclamen del centro de salud, atención primaria, urgencias que reclame cualquier persona que vaya por la calle, cualquier persona. Y bueno, pues eso para hacer las urgencias. El problema que hay aquí es que las empresas que se dedican a prestar este servicio con las comunidades autónomas pues son contratos muy precarios en los que ya llevamos muchos años atrás arrastrando esa precariedad laboral en este sector. Ahora mismo actualmente somos de la tercera comunidad autónoma peor pagada de España. Esto se viene debido a que son empresas privadas, fondos de inversión, que su mayor y único objetivo no es prestar una calidad de servicio asistencial a los pacientes ni a los ciudadanos, sino ganar dinero. Los grandes defectos que tiene el servicio de emergencias y no emergencias en Castilla y León son sobre todo la falta de personal. Al tener un personal escaso, los trabajadores muchas veces son de alguna manera forzados a llevar turnos que se van extrapolando los unos con los otros. Todos los que trabajan son grandes profesionales, pero hay algunos que están muy cansados por esa falta de personal. Y no es una cuestión del COVID, es una cuestión estructural, ¿vale? Porque lo otro sí que sería normal, por lo mejor porque tuviéramos muchas bajas, no. Es que se intenta que haya un personal muy escaso. Y luego, en el transporte, tanto en el transporte sanitario urgente como en el no urgente, el material rodante es muy viejo y mal mantenido. Y en el transporte sanitario urgente, muchas de las mejoras que ofertaron no las han puesto ni las ha exigido la administración. Todo se basa en que cuando ellos en el concierto ofertan, se oferta o se ofertaba antes a ver quién lo hace por menos dinero, y la manera de ahorrar es en sueldos y en material, pero no hay ningún seguimiento por parte de la administración, o no lo ha habido hasta el momento. Cuando tú llamas a una ambulancia del 112, la ambulancia que viene no es de la Seguridad Social. La ambulancia es contratada por una empresa que se llama Ambuibérica en este caso, que es la adjudicataria y es la que te va a atender. Te va a llevar a un hospital de la Seguridad Social, pero la empresa no es de la Seguridad Social. Ojalá fuese de la Seguridad Social. En algún momento de nuestra vida seremos. Nosotros ahora mismo, en las jornadas de 24 horas de urgencias, tenemos una jornada de 24 horas de trabajo y 3 de descanso, con un cómputo anual aproximado de entre 1996 y 2016 horas al año. Y el cómputo anual de la empresa son 1.800. Tenemos un exceso de jornadas de unas 200 horas aproximadamente, y estamos pendientes de una resolución del Supremo por ese exceso de jornada que estamos realizando, y llevamos años realizándolo, y con la negociación de unos convenios en los que han negociado esos convenios sindicatos mayoritarios. Estas deficiencias es muy preocupante para la ciudadanía porque el personal que está conduciendo puede estar cansado, y lo suele estar, ya no solo por su trabajo normal, sino por el trabajo sobrevenido, y eso en la conducción puede afectar. Evidentemente, si llevamos pacientes, no es tanto lo que nos ocurre a nosotros, sino lo que le puede ocurrir a un paciente. Y luego, la falta de medios implica directamente que la atención no es la idónea. Entonces, si hay equipos que podrían salvar vidas, y suena un poco exagerado, pero no es así, que podrían salvar vidas, no se llevan porque son muy caros. Como por ejemplo, una cosa que se llama Lucas, que es para que la gente le den un masaje cardíaco de calidad, no se lleva, pese a que está ofertado por la empresa a la administración,
y sirve para dar un masaje cardíaco, o sea, para una persona que está en una parada cardiorrespiratoria. No se lleva. ¿Cuál es el problema? Que es caro. La primera es la categoría nuestra que nos exige. Ser técnicos de emergencias, no nos pagan como tal. Entonces problemas empezamos por eso, el salario no es el nuestro, problemas, las ambulancias están destrozadas, no las cuidan, no, vamos con ambulancias con 400.000 kilómetros, eso para un servicio público evidentemente no está bien. Pues un servicio de empresa privada. Actualmente estamos en la negociación de un convenio colectivo en la cual nosotros somos la segunda fuerza a nivel regional y en la que los dos sindicatos mayoritarios que hay en esta comunidad, a través de actas que tienen, pues no nos permitió estar en esa mesa negociadora del convenio. El problema de no estar dentro de esa mesa negociadora del convenio es que los trabajadores se sienten ofendidos porque no obtenemos esa representación actual, que es la que deberíamos tener para esa negociación del convenio. Desde CGT pedimos, pues nada, que nos mejoras laborales, un salario digno y bueno, también mejoras en instalaciones, en vehículos que son un poco deprimentes. Desde CGT lo primero que pedimos es que este servicio sea público o gestionado directamente por parte de la administración, que se nos considere personal sanitario y no transportistas. A nivel formativo se nos exigió una titulación aprobada por un Real Decreto. Todos los trabajadores se nos exige para poder trabajar en este puesto que seamos sanitarios, pero luego las contrataciones con las administraciones públicas somos simplemente transportistas. Para que todo esto se arregle solo hay una solución y no es cambiar de empresa, sino que la administración tome en sus manos la gestión del servicio, porque es la única manera de que los ciudadanos tengan la sanidad que ellos se merecen y no la que sea más barata o que por alguna razón extraña se dé a la gente que está conectada de alguna manera con los políticos de turno. Hace 35 años que ocurrió el accidente más grave de la industria nuclear hasta el momento, el accidente de Chernóbil. Fue en la noche del 25 a 26 de abril de 1986. Y Chernóbil no era precisamente una central antigua, era un complejo nuclear orgullo de la entonces Unión Soviética, y había 4 reactores funcionando, eran de los más potentes del mundo, cada uno con 3.200 megavatios de potencia, los de España son de 1.000 y poco, y había otros 2 en construcción, uno casi terminado y que a fin de año empezaría a funcionar. El reactor número 4, esa noche, le sometieron a una prueba que desde luego no debió hacerse en esas condiciones, aprovechando que hacían una parada de seguridad. Y en la prueba, para poder llevarla a cabo, desactivaron los sistemas de seguridad, digamos, automáticos que hubieran parado el reactor. Querían saber cuánto tiempo podía una turbina estar funcionando si se cortaba el suministro de vapor, ¿no? Bueno, las cosas se descontrolaron por el tipo de tecnología que se usaba, que no conocían suficientemente bien, y porque, bueno, adoptaron decisiones imprudentes. El reactor empezó a funcionar a una potencia muy alta, a muy grandes temperaturas, se formó hidrógeno, el hidrógeno salió, el hidrógeno explotó y diseminó una buena parte de lo que es el núcleo, que es el material más radiactivo que hay, ese combustible nuclear, ¿no? Eso en buena medida quedó en el entorno de la central, pero hubo muchos otros contaminantes más volátiles que se dispersaron por toda Europa. Hasta el 40% de la superficie de Europa fue contaminada. Aquí en España también en su momento se notó el nivel de radiactividad que llegaba
y no se lo podían creer, porque pensaban que en caso de accidente nuclear pues, se limitaría a un entorno de 200 kilómetros o algo así. Es muy importante recordar este accidente porque fue el primer accidente gravísimo. Hubo otro anterior que fue el de Harrisburg, pero no fue de la gravedad del accidente de Chernóbil. Entonces es muy importante guardar la memoria de lo que significa la energía nuclear. En un momento en el que, por ejemplo, en el Estado español se están prorrogando las centrales nucleares más allá de su fecha de licencia, se prorroga por 8 o 10 años más unas centrales que son absolutamente obsoletas. La consecuencia primera fue un incendio, porque ese reactor tiene un moderador de grafito, que es carbono, como el de los lápices de alguna manera, y eso ardió durante 3 o 4 días, y había que apagar ese incendio para que no se dispersaran más contaminantes a la atmósfera radiactivos y también para que no se incendiaran los otros reactores que estaban próximos. La lección que debíamos de haber aprendido y que no hemos aprendido es que ya no necesitamos centrales nucleares para poder tener energía y poder tener electricidad, con lo que deberíamos de cerrarlas inmediatamente porque las centrales nucleares generan residuos de alta actividad que duran activos cientos de miles de años, que están todavía en las centrales nucleares porque no encuentran un sitio adecuado para enterrar tantísimas toneladas de residuos radioactivos de alta. Eso se lo dejamos a las generaciones que vienen y eso es una herencia maldita. No hemos aprendido la lección. Seguimos explotando centrales nucleares en este país, centrales nucleares viejas, obsoletas, y hemos permitido que las continúen el permiso de explotación y no te lo teníamos que haber permitido. Había una preocupación principal y es que se contaminaran las aguas subterráneas que pasaban debajo de la central. Eso también exigió el trabajo muy arriesgado y sacrificado de muchos obreros en aquel momento. Hubo cierta suerte porque no llovió hasta el 20 de mayo, con lo cual se evitó que se arrastrara una gran cantidad de contaminantes polvo radiactivo depositado hasta el río Pripyat. Aún así, algo le llegó. El río Pripyat es un afluente del Dnieper. El Dnieper es el tercer río más caudaloso de Europa y desemboca en el Mar Negro. Son 800 kilómetros de curso. Eso disemina radiactividad a muchos otros países y poblaciones, ¿no? Así que era una cuestión muy importante. Bueno, pues aquí es que en el oeste de Salamanca la tierra tiene uranio, evidentemente. Ha habido minas con anterioridad y nos quieren abrir nuevas minas porque si la energía nuclear evidentemente tiene que funcionar con uranio. Entonces una empresa australiana se fijó que en esta zona y fijó su objetivo en abrir minas de uranio. Lo que pasa es que con el transcurso del tiempo, después sobre todo del desastre de Fukushima, la energía nuclear tiene problemas, está perdiendo el pulso con las renovables y entonces no sabemos si finalmente la abrirá o no. Las instalaciones las tiene aquí detrás y ha hecho aquí actuaciones, ha talado 2000 encinas, ha hecho un desvío de una carretera, una balsa. Entonces el tema es si abren la mina, y una mina y una planta de tratamiento de uranio, pues conllevaría pues, unos riesgos para la salud, para el medio ambiente. Son minas a cielo abierto, con una profundidad de 100 metros, con explosiones, lanzan gas radón a la atmósfera, polvo radiactivo. Hay una serie de problemas medioambientales y también de salud. Ahora, ¿qué hay allí? Pues hay 100 toneladas de combustible nuclear fundido, 35 toneladas de polvo radiactivo y 400 kilos de plutonio, que están encerrados en lo que se llama el sarcófago. En aquel momento hicieron en pocos meses, de mayo a noviembre, un sarcófago muy precario y hasta 2016 no se hizo uno nuevo por encima, que ha empezado a funcionar a partir de 2019, digamos, que se han terminado las pruebas. Y todo eso sigue allí. La central nuclear de Almaraz ha cumplido en junio, la unidad 1, 40 años. Si cumple 40 años, está diseñada para 30, le han explotado 10 años más de lo que estaba diseñada y ya ha llegado a los 40, con sus más y sus menos, y cambiándole los generadores, pero ha llegado a los 40 años y resulta que tiene el 80% de las piscinas donde están los residuos radiactivos llena y hay que dejar un 20%.
para enfriar el reactor si la cerramos, lo suyo sería que ahora estaríamos desmantelando y cerrando la unidad 1. La cuestión económica es importante porque hay una estimación del coste total de los desastres de Chernóbil que asciende a 358.000 millones de dólares americanos. Eso viene a ser el coste de 100 centrales nucleares. Y hay historiadores que piensan que el coste económico de Chernóbil tuvo mucho que ver con el derrumbe de la Unión Soviética como tal, ¿no? Con la crisis que se ha creado. De hecho, hoy en día Bielorrusia, que es el país más afectado, a Bielorrusia por los vientos llegado como la mitad de los materiales radiactivos que salieron de Chernóbil se depositaron sobre Bielorrusia. Tiene como el 22% de su territorio muy contaminado y algunas zonas extremadamente contaminadas. Pues tiene que gastarse como el 25% de su PIB en atender a las cuestiones de Chernóbil, de reconstrucción, de traslados, médicas, etcétera, etcétera. Ucrania gasta como el 6% y Rusia el 1%, y se cree que esas cantidades en realidad son inferiores a las necesidades de la población, ¿no? Y de la economía. En parte por eso seguramente existe gente que tiene que vivir del triste turismo en Chernóbil. Tenemos un problema gravísimo con los residuos nucleares, que no se sabe qué hacer con ellos. Un ejemplo es lo que está saliendo en prensa ahora continuamente, que no se le da importancia, que es la decisión del gobierno de Japón de verter toda la cantidad de agua que tienen almacenadas en bidones, porque están saturados, y la solución que se les ocurre es verterlo al Océano Pacífico. Ese agua está contaminada con radioactividad y con tritio. El echar al océano esas enormes cantidades de agua contaminada, que además no se acaba ahí, porque los reactores de Fukushima que están dañados necesitan el que se les meta continuamente agua a presión para refrigerarlos, con lo cual ese agua se almacena, que por eso ahora están saturados todos los contenedores que tienen, y tienen la necesidad de tirar los residuos al mar. Una mina de uranio puede durar como mucho 10 años. Y entonces en ese tiempo puede ser a lo mejor que sí que pueda haber más personas trabajando de las que están actualmente, pero luego esta zona se va a quedar contaminada por cientos de años, y eso va a detraer, por ejemplo, que se pueden hacer otras inversiones de turismo, en ganadería, lo del balneario. Entonces realmente el saldo al final va a ser negativo, entonces creemos que no merece la pena. Según el gobierno de Ucrania, 20.000 liquidadores murieron en los años posteriores, y según el gobierno ruso, 114.000 de ellos sufrieron enfermedades derivadas de la exposición a la radiación. Esto es importante decirlo porque hay gente pronuclear, naturalmente, y haciendo propaganda, que todavía dice que en Chernóbil murieron 30 personas o 32 personas. Eso es una barbaridad. La verdad es que las estimaciones son de miles, incluso afectadas, si no muertas, afectadas por la radiación con cánceres derivados, pues puede llegar a cientos de miles. Como ejemplo, para no alargarme, hace no demasiado unos investigadores de 8 países, como 59 investigadores implicados, evaluaron las consecuencias del agua radiactiva que había diseminado el río Pripyat y había desembocado en el Dnieper. Bueno, pues estiman que 9 millones de personas consumieron agua con niveles de radioactividad alto y 23 millones ingirieron alimentos que habían sido regados con esa agua o habían sido, por ejemplo, pescados en lagos que tenían niveles de radioactividad alto. Para que funcione una central nuclear le hace falta unas barras de combustible que se hacen en una fábrica que tiene que ir por carretera. Los residuos radioactivos de Baja que van al Cabril van por carretera. Si hubiera un accidente nuclear en una carretera, ¿podría desaparecer una población como Navalmoral de la Mata o Talavera de la Reina? Y no les preocupa a nadie, pero también intentan acallar nuestras voces y que no se escuche el riesgo que tiene una central nuclear. El problema ya no es cerrar las centrales, es qué hacemos con los residuos, los de alta tienen una actividad de cientos de miles de años, y la solución que se baraja es hacer una GP,
Una GP es un almacenamiento geológico en profundidad. Para eso se tiene que buscar un terreno que sea yermo, que sea estable, y es muy complicado. O sea, tenemos una herencia envenenada que le estamos dejando a las generaciones futuras, que van a tener que gestionar esos residuos nucleares a lo largo de muchas generaciones. Y el costo económico lo asumen los estados. Las centrales, las empresas que gestionan y que son propietarias de las centrales nucleares, una vez que se cierran, se desentienden. El tema de los residuos pasa a ser de Enresa. Es Enresa que es un organismo oficial. Es Enresa quien se encarga de gestionar esos residuos. La energía nuclear, no solamente lo más llamativo son las centrales nucleares, pero algunos hablan de un ciclo, otros dicen que no puede hablarse de ciclo cuando no se vuelve a regenerar. La energía nuclear conlleva unos residuos nucleares que eso sí que son miles de años en que pierdan efecto dañino, pero para procesar todo el camino para llegar esa energía a producirse energía, primero tienen que estar las minas, como la que tenemos aquí, o la que piensan abrir aquí en Retortillo. Luego, ese mineral de uranio que se extrae se concentra, se va a concentrar aquí mismo, se enriquece. En ese caso, en España no se enriquece uranio, se mandaría fuera. Vuelve a Salamanca, concretamente, tenemos una planta de combustible nuclear, donde se generan los elementos que luego van a las centrales nucleares, y luego hay que llevar esos residuos. En el caso, por ejemplo, de los más dañinos no pueden salir de la central nuclear, hasta ahora no hay un almacén, pero lo de Juzbado, por ejemplo, que decía la fábrica de elementos de combustible, o otros elementos que son radioactivos se mandan al Cabril. El Cabril, que era una mina de uranio primitiva, que luego metieron allí todo lo que le sobraba de residuos radioactivos. Entonces el problema que también conlleva la minería de uranio es eso, y también pasó en La Haba, en Badajoz, en una antigua mina de uranio, que una vez que tienen abierto el terreno y no saben dónde colocar residuos, te los colocan allí. Entonces otro problema que tendría también la mina de Retortillo sería no solamente durante el tiempo en el que esté funcionando, sino a posterioridad, que es una oportunidad, como ha pasado en La Haba, como ha pasado en el Cabril, que una vez que te abren el terreno y ya saben que está contaminado los suelos, te metan una radioactividad que no es de allí. En el movimiento ibérico antinuclear pensamos que no se pueden renovar ya más permisos de centrales nucleares. Las centrales nucleares que ahora mismo están funcionando sobrepasan ya la vida para la que fueron diseñadas, que son 40 años. Consideramos que el uso de estas centrales, aunque sean examinadas por una autoridad como puede ser el Consejo de Seguridad Nuclear, implica unos riesgos mayores y creemos que sencillamente no se debe renovar los permisos. Eso de que una central nuclear no afecta al cambio climático porque no emite CO2, mentira. Una central nuclear emite CO2 en su construcción, en todos los transportes que van y vienen con residuos, con barras de combustible, con minería de uranio, con residuos radioactivos, o sea, están emitiendo CO2 indirectamente, continuamente, y radioactividad. Así que lo primero que habría que hacer en países desarrollados es cerrar las centrales nucleares y optar por la energía renovable, y más en España. La CGT forma parte del MIA, que es el Movimiento Ibérico Antinuclear. Estamos pidiendo el cierre al gobierno, que cumpla su programa y que cierre las centrales nucleares. Y luego veremos a ver cómo se gestionan esos residuos. Si se abriera la mina, habría un conflicto en el tema de que hay muchas personas que no lo queremos por cuestiones de salud, medioambientales, de formas de vida, que destrozaría completamente la situación que tenemos ahora y en la que vivíamos en connivencia con la naturaleza. Nuclear no gracias, ni en tu casa ni en la mía.